Muy bien, hermanos, muy buenos días. Qué gusto es estar otra vez más con ustedes y verlos. Quisiera pedirles de favor, si se pueden poner de pie. Vamos a leer unos versículos de la carta de Judas que nos van a servir como introducción a la predicación del día de hoy. ¿Ya están ahí, Judas? Vamos a empezar a leer a partir del versículo número 3. Dice así Dios en su palabra. O sea, vamos a leer Judas a partir del versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras con las que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el día de hoy nos corresponde estudiar Judas, de los versículos 12 al 16. Y quise leer todo para que nosotros refresquemos nuestra mente acerca de las características que ya Dios nos ha dado a través de Judas sobre las personas que son apóstatas, es decir, sobre aquellas personas que no son cristianas, pero que simulan ser cristianas, parecen cristianos, pero que en realidad no lo son. Ya vimos en versículos anteriores que, bueno, son personas que como estrategia se infiltran, ¿verdad?, de manera encubierta en las iglesias. Ya también vimos que estas personas, pues su destino eterno, y bueno, y lo hacen obviamente a través de mentiras, a través de engaños. También vimos que estas personas, su fin, desafortunadamente, es la condenación eterna, el infierno. ¿Por qué? Porque son inconversos, porque no son creyentes. Pero ellos en el camino pues van mostrando su propia realidad, aunque parezca encubierta. Siempre vemos cosas con las cuales Dios nos alerta, y eso lo vimos hace algunos días. Por ejemplo, las conductas que ellos tienen, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy, pero también podemos ver el rasgo de carácter, ¿ok? Fíjense que aquí hay algo bien importante.
lo que la gente percibe de nosotros, ¿sí? Eso es lo que se conoce como la reputación. Eso es lo que las demás personas ven de nosotros y se hacen una imagen y dicen, ah, bueno, esa es una persona de una buena reputación o de una mala reputación. Pero lo que en verdad somos se llama carácter. Y ese carácter se manifiesta siempre en las circunstancias. Nosotros así en las condiciones normales, bueno, pues podemos ser muy ecuánimes, podemos ser muy tranquilos, etcétera. Pero en los momentos de presión, en los momentos de dificultad, en los momentos de la prueba, ahí es donde en realidad aflora nuestro carácter, ¿ok? Entonces, nosotros como cristianos, no solamente tenemos que ver, ¿verdad?, lo que la gente aparenta ser, sino tenemos que ver cómo es su carácter, cómo es su temperamento, cómo responden ante las pruebas de esta vida, porque eso es realmente lo que interesa. Por ejemplo, Dios, ¿qué está trabajando en nosotros? Dice la escritura allá en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, es decir, convencido, plenamente consciente del que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Dios estará trabajando de manera superficial en la imagen de los cristianos? ¿En qué está trabajando? En nuestro carácter. Eso es lo que le interesa a Dios, nuestro carácter, las pruebas, las dificultades, las angustias, todo lo que nosotros vivimos aquí en este mundo tiene una finalidad: desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, nosotros no podemos vivir la vida, no podemos ir creciendo y decir tengo 15, 20, 50, 100 años, cuando mi carácter sigue siendo el mismo que era antes de conocer a Jesucristo o que era al inicio de que yo conocí a Jesucristo. Mi carácter Dios lo está trabajando, lo está modelando a través de las pruebas, las dificultades, las angustias, los problemas y cualquier situación que yo vivo en mi vida. ¿Okay? A veces las situaciones, las pruebas, las circunstancias de mi vida, yo las repruebo. Pero aún aunque yo la repruebe, Dios me va a levantar y me va a dar otra oportunidad. La prueba o la dificultad que yo pase hoy y que desafortunadamente no la pase como Dios quisiera, me va a servir como un aprendizaje. ¿Por qué? Porque las pruebas de la vida son cíclicas. Usted se puede haber enfermado en una ocasión de manera grave, pero eso no quiere decir que Dios no permita que usted se vuelva a enfermar en una semana o en un mes de algo grave o el año que entra. ¿Y usted cómo respondió esa primera vez que se enfermó de manera grave? ¿Se angustió, le dio pánico, se deprimió? ¿Qué hizo? Bueno, Dios trabajó todo eso para que la siguiente ocasión que usted se enferme, usted pueda responder de una manera diferente. A lo mejor usted una vez perdió un gran negocio. ¿Y qué hizo? ¿Se enojó? ¿Se enojó contra Dios? ¿Se enojó con las personas que a lo mejor ya no se hizo el negocio? ¿Qué hizo usted? Pues normalmente hay gente que le da tristeza, ¿verdad? Cuando pierde un gran negocio le da tristeza, se deprime. Hay gente que cuando no es creyente, pues va y toma y hace mil cosas. Pero ¿usted qué hace cuando le pasan ese tipo de cosas? Bueno, si usted reacciona de una manera incorrecta ante esas pruebas de la vida, Dios, esa prueba, ¿qué cree? Se la va a poner mañana, pasado o el año que entra. ¿Por qué? Porque Dios quiere forjar en cada cristiano el carácter de Jesucristo. Así es que si usted está pasando por pruebas, por circunstancias, lo que Dios está haciendo es formando el carácter de su Hijo Jesucristo en su vida. Así que, como dice Pedro, que no os sorprenda como si la prueba fuese algo extraño, ¿verdad? Porque las pruebas son parte de nuestra vida, ¿ok? Pero no es lo mismo vivir las pruebas de nuestra vida con Jesucristo que sin Jesucristo. Son dos escenarios completamente diferentes. Ahora, aquí en estos versículos del 12 al 16, Judas, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra 5 rasgos del carácter verdadero de los falsos maestros, de las personas que dicen ser cristianos, pero que en realidad no lo son. Bueno, ahí en el versículo 12 empieza Judas diciéndonos lo siguiente: estos son manchas en vuestros ágapes. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que saber es que ¿qué es un ágape? Bueno, un ágape
es una reunión, ¿verdad? Es una fiesta. En la iglesia primera, las fiestas se tenían a veces una vez al año, 2 veces al año. Y en esas fiestas los creyentes llevaban pues todo lo que querían comer. Llevaban no solamente lo que ellos querían comer, sino llevaban para compartir con todas las personas, con todos los hermanos en la fe. Había personas, en esos tiempos prácticamente no existía lo que hoy se conoce como clase media. O la gente era muy rica, pudiente, era libre y tenía obviamente recursos, o la gente podía ser esclavo. No había como hoy una clase media. ¿Okay? Entonces, en esas reuniones llamados ágapes, pues las personas cristianas llevaban de todo lo que tenían para compartir con aquellas personas, hermanos en la fe, que a lo mejor eran esclavos o que tenían oficios que apenas les daban para vivir. Y eso era un verdadero banquete, era una celebración donde, como dice la escritura ya en Hechos, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces los cristianos que tenían mucha provisión de parte de Dios, daban, ¿verdad? Para que esos hermanos de escasos recursos pudieran comer. Y posiblemente para muchos de esos cristianos era la única ocasión en el año que a lo mejor podían probar la carne, frutas o cosas así. Bueno, entonces, cuando aquí Judas dice que estos hombres en el versículo 12 son manchas en vuestros ágapes, la palabra manchas que aquí se traduce, ¿ok? Esa mancha quiere decir, bueno, viene de una palabra que quiere decir escollos o arrecifes, o bien piedras hundidas. Si ustedes se fijan en algunas de las playas, bueno, en la parte del mar, cuando ya se va llegando a la playa, se ven unas manchas, ¿ok? Esas manchas antes de llegar son piedras, pueden ser arrecifes, ¿ok? Pueden ser barreras de coral o pueden ser rocas. Cuando la persona que está manejando la embarcación no es diestro y no las puede diferenciar, llega ahí la embarcación, que típicamente son de madera, ¿ok? ¿Y qué les pasa? Encallan, se rompen y evidentemente esa nave se hunde. ¿Ok? Bueno, eso es lo que está atrás de la primer rasgo del carácter de esos falsos maestros. Ellos son manchas, es decir, son personas no cristianas que son pecadoras, que aún viven bajo sus pecados. Y esa mancha, esa roca hundida, si tú te tropiezas con ellos, pues evidentemente, así como una embarcación se hunde, pues una persona también puede sufrir pérdida, pues a lo mejor de su persona, a lo mejor de sus relaciones o incluso de su dinero. Porque muchos de los falsos maestros que hay hoy en día, pues su meta es muy clara, su meta es el dinero, obtener la mayor cantidad de dinero posible de las personas, ¿ok? Entonces fíjense, cómo es que Judas, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a ir llevando con 5 analogías para que nosotros podamos entender el carácter de los falsos maestros. Ahora, tenemos que saber qué es una analogía. Bueno, una analogía es comparar dos cosas totalmente diferentes, pero que tienen algo en común. En este caso, estas manchas, es decir, estos arrecifes o estas rocas, comparados con un falso maestro. En este caso, las rocas, los arrecifes, una embarcación, si no la detecta, choca y se destruye. Un falso maestro, si tú no lo detectas y tú piensas, ay, mira esta persona, pues es un gran maestro de la Biblia, ¿verdad? Es una persona que mira cómo ama a Dios, cómo se esfuerza. Pues sí, pero al rato te pide las escrituras de tu casa y tú creyendo que estás sirviendo a Dios, ¿se las das? ¿Ok? O al rato tú te dices, bueno, pues dona para mí, ahí te va mi número de cuenta, ¿no? Y créanme, hermanos, que eso que ustedes ya porque son muy avisados, porque a lo mejor ya son maduros en la fe, porque ya lo saben, porque ya están recibiendo estas capacitaciones. Pero ¿saben qué? Hay hermanos que no lo creen, o mejor dicho, que lo creen. Hay hermanos que ven a una de estas personas en la televisión, estas personas le dicen, pues ofrenda, dame tu cuenta, tu tarjeta o algo, y te vamos a hacer un cargo mensual para que ayudes a este trabajo, a este ministerio. Y la gente habla y habla para dar sus datos. Y están pensando que están sirviendo a un hombre de Dios, cuando en realidad no es así. Entonces, este primer rasgo de carácter de estas personas es que son manchas, es decir, son personas no creyentes. Y evidentemente, en medio, ¿verdad?, de creyentes, de esa alegría, de ese poder compartir
la palabra de Dios, el compañerismo, alimentos, qué sé yo, pues ellos están ahí, ¿ok? Están ahí para mostrar pues algo falso, ¿ok? Para encubiertamente sacar beneficio, ¿ok? Las manchas en los ágapes representan el peligro de las personas apóstatas conviviendo en medio de lo que es santo. En este caso, los cristianos, los hijos verdaderos de Dios, bueno, son santos, ¿ok? Pero las manchas, los falsos maestros, ellos no son santos, aún no están viviendo en sus delitos y pecados, aún no han experimentado y probablemente nunca van a experimentar la salvación en Cristo Jesús, ¿ok? Bueno, ese es el primer rasgo de su carácter, es decir, son personas pecaminosas, son personas no creyentes. Segundo rasgo de carácter. Bueno, ¿cuál es la siguiente analogía que utiliza Judas? Dice, son nubes, ¿qué? Sin agua, ¿ok? Y aquí viene la analogía, es decir, están comparando a un falso maestro, a un apóstata con una nube sin agua, ¿ok? Ahorita como estamos en el verano, no sé si a ustedes les ha pasado, de repente aquí por la casa de ustedes, aquí al sur de la ciudad, como eso de las 4 o 5 de la tarde, se pone el cielo súper negro, las nubes, ¿verdad? Así se ven como si fuera a caer un tormentón, pero no llueve. Ahí siguen las nubes, no se va, pero no llueve, no tienen agua. Esas son este tipo de nubes, nubes sin agua. La palabra que aquí se traduce como sin agua es anudrus, de donde viene una palabra como es hidrología, ¿no? La parte de estudio del agua, anudrus. Bueno, esa parte, esas nubes sin agua parecen, dan una apariencia de algo que en realidad no lo son. Ahora, esas nubes, volviendo a la analogía, que están negras, densas, oscuras, que ahora sí que no dejan que pase el sol, pareciera que tienen agua y pareciera que va a llover, pero no llueve, no tienen agua. Okay. ¿Esto qué significa o qué representa espiritualmente? Bueno, representa promesas que un falso maestro no puede cumplir. Normalmente un falso maestro va a prometer cosas que está imposibilitado de cumplir. ¿Cuáles son de esas cosas que típicamente les dicen los falsos maestros a las personas? Bueno, lo primero que les dicen es lo siguiente. Mire, ¿usted quiere ser bendecido por Dios? ¿Usted quiere mejorar su situación económica? Y te leen versículos de la Biblia que no tienen nada que ver con eso. Te dicen, por ejemplo, usted ofrende y Dios le va a multiplicar a 100 por uno. Es decir, usted da 1 peso y Dios le va a dar 100. Oye, pues es que qué negociazo, ¿verdad? Y las personas que a lo mejor no conocen la escritura se dejan engañar por esto, ¿ok? Y entonces esa es una forma en la cual están engañando a la gente, diciéndole tú da 1 peso y Dios te va a dar 100, ¿ok? Evidentemente ese pasaje que leen de la Biblia no tiene nada que ver con eso. Otra de las cosas que les dicen estos falsos maestros es, bueno, usted está enfermo, ¿verdad? Usted tiene esta enfermedad. ¿Quiere curarse de esa enfermedad? Pues, ¿qué le dice la gente normalmente? Pues que sí, ¿verdad? Digo, a nadie nos gusta vivir con enfermos, aunque las enfermedades y los padecimientos son propios de nuestra naturaleza humana. Los seres humanos, conforme vayamos creciendo, nuestro cuerpo se va desgastando, ¿ok? Y nos tenemos que enfermar. ¿Okay? Es una de las consecuencias de que heredamos de nuestros padres Adán y Eva, que es el pecado. Nuestro cuerpo se va a enfermar porque en él hubo y hay pecado. ¿Okay? Bueno, a la gente, ¿qué se le dice? Bueno, ¿tú te quieres sanar de eso? Sí. Bueno, pues, entonces, si tú quieres recibir la bendición de que te sanes, también tú primero tienes que bendecir. ¿Okay? Entonces, hay lugares donde se hacen eventos y le llaman típicamente noches de milagros, ¿verdad? Ven por tu milagro, ven por tu sanación, pero para que tú puedas ser sanado, pues tú primero tienes que bendecir a alguien, ¿no? Y normalmente es lo que les dicen, tú me tienes que bendecir primero a mí para que yo ore a Dios, te bendiga y tú seas sanado, ¿ok? ¿Y qué pasa si la gente no se sana? Pues es muy sencillo, cuando la gente no se sana, que es lo que normalmente ocurre, pues dicen, es que esta persona no tuvo fe, ¿sí me explico? O sea, ellos dicen, yo oré, yo tengo mucha fe, soy el gran profeta, soy el gran pastor, soy el gran lo que tú quieras, ¿verdad? Tú no te sanaste, tú no tuviste fe.
Entonces le pasan, entre comillas, ¿no? La bolita a la persona. Pero la persona pues ya dio lo que le pidieron que diera, o sea, es decir, dinero. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto es muy, pero muy común. ¿Ok? Entonces, adelante les voy a poner ya casi para terminar la lista de los falsos maestros. Pues no son todos, son algunos, me faltarían hojas, pero son los más conocidos y algunos de ellos pues la gente ni siquiera sabe que son falsos maestros y algunos les ofrendan o algunos me dicen, oiga pastor, ¿me permite compartirle una predicación de tal persona? Yo le digo, no, por favor, muchas gracias, mejor no, mejor yo te comparto una predicación de sana doctrina de la escritura, ¿ok? Entonces, las nubes sin aguas representan promesas de una persona que no pueda cumplir. Entonces, estas personas hacen muchas promesas que no pueden cumplir. ¿Ok? Entonces, eso es un rasgo de su carácter. Fíjense que una de las cosas que ustedes tienen que observar en el carácter de sus líderes es que lo que hablen lo cumplan. La Biblia nos invita a todos a que nosotros no prometamos. Y si prometemos, que cumplamos. ¿Ok? O sea, Dios no está molesto, Dios no es pecado que prometamos cosas. El pecado es no cumplirlas. Y nosotros como cristianos, así como que ya estamos vacunados, ¿verdad? Con las personas que fungen como autoridades. Pues la gente hace muchas promesas y comúnmente decimos, pues son promesas de campaña, ¿no? Pues hacen muchas promesas, pues cuando están aspirando, cuando van en camino a los cargos de cualquier nivel. Ya una vez que están en el cargo, la gran mayoría de esas cosas que prometieron, no las cumplen, se les olvidan. ¿Ok? Nosotros como cristianos tiene que ser diferente. Las cosas que prometamos, las cosas que digamos, tenemos que hacerlas. ¿Ok? ¿Mandé? Correcto, que tú sí sea sí, que tú no sea no, porque más de esto, de mal procede. Bueno, la siguiente analogía que encontramos aquí en Judas acerca de los falsos maestros es la siguiente. Dice que estas nubes sin agua, bueno, son llevadas de aquí para allá por los vientos, ¿ok? Es decir, las promesas que te pueden hacer va a ser dependiendo de las circunstancias en las que te encuentres. La siguiente analogía dice, son árboles otoñales, sin frutos, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. A todos nos gustan los árboles, a mí particularmente me gustan los árboles. Incluso cuando yo era joven, un tiempo me dediqué a la pintura y pintaba muchos árboles en acuarela, en óleo, etcétera. Y hasta conocía un poquito de los árboles, las variedades de árboles, los tipos de árboles, etcétera. Y me gustaba mucho dibujar árboles así otoñales. Me gustaba mucho, era como mi especialidad. Pero cuando yo voy aquí a la palabra, la Biblia hace mención de estos falsos maestros como árboles otoñales. Un árbol otoñal, pues no está muerto normalmente, no tiene hojitas, pues porque obviamente pues ya pasó la época, ¿no? Hay poca agua, normalmente en el otoño, no va a producir tanta, no tiene agua, no va a producir tanto verdor y por lo tanto tampoco hojas, pero él está vivo. Pero a los árboles que se refiere aquí, Judas, dice que son árboles muertos, ¿ok? Un árbol muerto no va a dar absolutamente nada, ya no tiene vida, ya nunca va, aunque le echemos ahí 2 pipas de agua, que por cierto están muy escasas en la Ciudad de México, aunque le echemos 2 pipas de agua completita, no va a producir una sola hojita verde, una sola ramita, ¿ok? Entonces, esa es la analogía. Bueno, así como un árbol que ya está muerto, le pongas abono, le pongas agua, le pongas nutrientes, lo cuides, lo cerques, le hagas lo que hagas, no va a dar un fruto, igual un falso maestro no va a dar frutos buenos. ¿Por qué? Porque él está muerto espiritualmente. Y cuando aquí dice que está, que no produce nada y que está desarraigado, quiere decir que es un árbol doblemente muerto. Si esto lo llevamos al ámbito espiritual, los falsos maestros enseñan cosas que no les van a producir absolutamente ningún fruto espiritual a las personas. ¿Okay? Nosotros tenemos la parábola de la higuera estéril, ¿verdad? Allá en Lucas.
en donde había un hombre, ¿verdad?, que cada año iba y veía su higuera que no daba frutos y ya el dueño ya la quería cortar y dijo, bueno, espérame tantito, démosle un año de oportunidad, pero esa higuera no produjo absolutamente nada porque ya estaba muerta. Así son los falsos maestros. Un falso maestro no puede dar un fruto espiritual porque para dar un fruto espiritual, primero tienes que ser tú cristiano, tener al Espíritu Santo en tu vida para que las obras que tú hagas sean frutos espirituales que realmente tengan un valor y un provecho, ¿ok? Entonces, árboles sin fruto representa la improductividad espiritual. Hermanos, yo no sé si ustedes han visto alguno de estos falsos maestros. La última vez que prediqué les dije de algunos de ellos, pero hay personas como Cash Luna, por ejemplo, como Guillermo Maldonado y cosas así, que hacen una serie de cosas ahí en los lugares donde ellos están, que de veras, hermanos, son de risa. O sea, son de risa. Por ejemplo, uno de ellos se quita su saco y pide que se paren las personas y les avienta así el saco, ¿no? Así como si fuera capa de torero. Y la gente se tira, se cae, se revuelca y todo eso, ¿no? Hermanos, o sea, ¿qué provecho espiritual puede tener eso? Es un show meramente, ¿ok? Eso no sirve para nada, ¿ok? Otros más dicen que hacen llover polvo de oro del cielo. ¿Y qué hacen? Bueno, pues que simplemente ponen unas bolsitas así en los techos, ¿verdad?, de sus congregaciones y a la voz de ya, bueno, cuando ellos quieren, pues aprietan en un botón, le dicen a alguien, hacen las bolsitas y cae así polvito, ¿verdad? Así como si fuera oro de veras. Y dicen, es la bendición de Dios que nos está dando prosperidad. Y así, hermanos, como eso les podría pasar aquí contándome todo el día, una y mil cosas que no tienen ningún provecho, ningún fruto espiritual, pero que la gente se maravilla, que la gente lo hace, que uff, no, lo máximo, ¿verdad? En una ocasión, bueno, también vi un video de un pastor que él, pues, él ya estaba cansado pues, de predicar siempre igual, ¿no? Así venir, pararse aquí. Y en un domingo, entre semana, mandó a colgar unos arneses, es decir, unas cuerdas con metal y todo, los fijaron al techo. Y háganme cuenta que lo bajaron así, ¿verdad? Como bajan como Peter Pan o como bajan en el super tazón, bajan así a los cantantes, ¿no? Así como si fuera así un angelito volando. Entonces, hermanos, pues créanme que todo eso a la gente le fascina. O sea, a la gente que no es cristiana le encanta. Dicen, ay, qué bonito, qué diferente, qué original. Hermanos, eso pues sí puede ser bonito, puede ser diferente, puede ser original. Pero eso, ¿qué provecho espiritual? Lo que tenemos que ver, hermanos, es el carácter, ¿sí? El carácter de la persona. Eso es lo que tenemos que ver. Y mucha gente hoy en día, pues, como dice la escritura, teniendo comezón de oír, pues no escuchan la sana doctrina, ¿verdad? Escuchan este tipo de fábulas, escuchan o ven estas cosas que no tienen ningún provecho espiritual. La siguiente analogía que nosotros encontramos aquí en Judas está en el versículo 13, donde dice, estos hombres son fieras ondas del mar. Bueno, el mar normalmente simboliza dentro de la Biblia a las personas, a la gente, pero no a toda la gente, sino a la gente inconversa, a la gente incrédula. Yo antes por mi trabajo viajaba mucho al Golfo de México. Yo visitaba algunas de las ciudades donde están las plataformas marinas y tenía la oportunidad de estar ahí ahí ahora sí que en el Golfo de México, en Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque, Tampico, etcétera, ¿no? Y en una de las ocasiones que estuve ahí en Coatzacoalcos, realmente hasta el agua olía así como a petróleo, ¿sí? Se veía grasosa, se veía con un montón de espuma y todo eso. Pues obviamente pues son residuos, ¿verdad?, de todo lo que salía de las refinerías y todo eso. Y sí se ve esa mancha que se deja ahí, que se ve hasta con el sol como que es tornasol, refleja varios colores. Y bueno, espuma, saca mucha espuma. Bueno, a eso es a lo que se está refiriendo esta analogía de Judas, ¿verdad? Dice que estas ondas del mar, estas olas que producen esta espuma sucia, porque es algo que está contaminado. Hay lugares donde el agua prácticamente está limpia, cristalina, y aunque haya movimiento del mar, hace una espuma, pero es una espuma que prácticamente se diluye luego, luego, ¿no? Ahorita la ves y pasa la ola y ya no ves esa espuma. Bueno, esta analogía, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Cuando dice aquí que son fieras ondas del mar, lo que quiere decir es que aparentemente ellos hacen muchas cosas. Aparentemente ellos tienen mucho esfuerzo, hacen muchas actividades, ¿verdad? Así, muy llamativas. Hay mucho trabajo humano atrás de eso. Pero ¿saben qué? El resultado de eso va a ser algo sucio, algo impuro. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquier persona que haga cosas y que no es una persona cristiana, no es una persona que eso que esté haciendo lo haga para darle la gloria a Dios, pues esa obra pues no sirve. ¿Okay? O sea, Dios no se agrada de que la gente se quiera acercar a Dios a través de lo que la gente quiere. Cuando uno se acerca a Dios, nosotros nos tenemos que acercar a Dios de acuerdo a las condiciones que Dios ponga en su palabra. ¿Sí me explico? Y ya lo vimos en una clase pasada. Por ejemplo, cuando Dios pidió, ¿verdad?, a Caín y Abel que ofrecieran un sacrificio, Abel hizo lo que Dios decía, ¿verdad? Un sacrificio con animales, con sangre inocente. Caín hizo lo contrario, él puso su mejor esfuerzo, llevó, ¿verdad?, lo mejor de sus cultivos, lo puso, pero esa no era la forma, no era la forma religiosa que Dios quería que se le adorara, ¿ok? Entonces es lo mismo que pasa hoy en día. Una persona que es un no convertido, que es un no creyente, que es un falso maestro, por muchas cosas buenas que pudiese parecer que está haciendo, en realidad no sirven para nada, ¿ok? No sirven para nada porque atrás de ellos está el pecado. ¿Okay? La siguiente analogía: estrellas errantes. No sé ustedes cuántos sepan de astronomía, yo realmente sé poco de la astronomía, pero bueno, estrellas como el Sol viven, ¿verdad? Están en un lugar y se puede calcular sus órbitas, es decir, todo en la forma en la cual se van a mover o se mueven durante tiempo, ¿ok? Bueno, a diferencia de ello, las estrellas errantes son estrellas que no tienen precisamente eso, una órbita que se pueda calcular. Es decir, errantes porque andan viajando por los diferentes lugares del universo. Se pueden aparecer y desaparecer, etcétera. Se pueden ser visibles por algún tiempo. Se hacen cálculos, ¿verdad?, para ver cómo se pueden ver, etcétera. Pero esos cálculos pueden fallar porque precisamente son eso, ¿verdad? Son estrellas errantes. ¿Okay? Una estrella normalmente va a emitir energía y dentro de esa energía va a emitir luz. ¿Okay? Y la luz semeja ¿a quién? A Dios y particularmente al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que Él era la luz. ¿Y qué dijo de nosotros? Vosotros sois la sal de la tierra, pero también vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Es decir, nosotros debemos reflejar la gloria de Dios. Por eso es que habla así de nosotros el Señor Jesucristo. Entonces, cuando una estrella errante que debe de dar luz, no puede dar una luz fija, concreta y correcta como lo hace una estrella fija. En este caso, la imitación es real. O sea, un falso maestro hace cosas que hacen los verdaderos cristianos. Es decir, los maestros bíblicos correctos y adecuados, pues ellos lo hacen. ¿Cómo qué? Pues como reunir a personas en un lugar. ¿Ok? Pero fuera de eso, no hacen mucho más que una mera imitación de la verdad de la predicación de un maestro de la Biblia. Las estrellas errantes representan la dirección ambigua por parte de los falsos maestros. Un falso maestro hoy les puede decir a las personas, Dios me mostró que yo debo de quedarme viudo el resto de mi vida. Y la semana que entra o el mes que entra se casa, ¿no? Él te puede decir, yo no quiero tener hijos, etcétera, etcétera. Y tienen encubierta a lo mejor media docena de chamacos por ahí, ¿no? Entonces, o sea, son personas que su vida es de esa manera, ¿ok? Porque no son cristianos y evidentemente todo lo que tienen ellos, toda esa parafernalia, esas luces, etcétera, es para ocultar su verdadero carácter. Tratan de impresionar a las personas, imitan la luz, pero ellos son ambiguos, ¿ok? Son ambiguos. En los versículos 13, la parte final, y 15,
encontramos algo que ya hemos aprendido antes, ¿sí? De los falsos maestros. Va a ser el final de un falso maestro? ¿Cuál es el final de un apóstata? ¿Cuál va a ser? El infierno, la condenación eterna, porque no son cristianos, ¿ok? Entonces, nosotros en la parte final del versículo 13 dice, ¿verdad? Después de fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Luego dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y fíjense cómo esta frase, la oscuridad de las tinieblas, pareciera, ¿verdad?, una redundancia. ¿Cómo va la oscuridad de las tinieblas? Es decir, lo más oscuro de lo oscuro. Bueno, lo que quiere decir, y lo explicamos cuando vimos cuál va a ser el final, ¿se acuerdan de esos ángeles que dejaron, ¿verdad?, su dignidad, la función que les había dado Dios, la dejaron por venirse a la tierra y hacer aquí sus fechorías? ¿Sí se acuerdan de eso? Ellos en dónde están ocultos, en prisiones de oscuridad, ¿ok? Hermanos, en el infierno hay niveles de oscuridad, ¿ok? Y estos hombres que son falsos maestros, ellos están, ¿verdad? Van a estar en un tiempo, ¿verdad? Ahí en esa eterna oscuridad, es decir, en lo más oscuro de las tinieblas, en lo más oscuro de lo oscuro que pueda haber, ¿ok? Es un nivel más grave de castigo por su obra de ser falsos maestros, de tomar la escritura, interpretarla a su propia manera, cuando lo llegan a hacer, para sacar provecho de las personas. ¿Okay? Hermanos, hay dos cosas que Dios valora más que todo lo demás: su nombre y su palabra. Por eso Dios no quiere que nadie tome su nombre de Dios en vano. ¿Okay? Porque el nombre de Dios es lo más santo que existe. Pero lo segundo más santo que existe es su palabra, es decir, lo que Él ha dicho. ¿Okay? Lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces, por eso es que la consecuencia o el castigo para un falso profeta en el Antiguo Testamento le costaba la muerte. Si un falso profeta decía, va a ocurrirte esto, y no ocurría, ¿qué dice la ley que tenían que hacer? Apedrearlo, porque era un falso maestro, un falso profeta. Entonces, eso es por el gran amor que tiene a su nombre y a su palabra, es que Dios va a hacer esto con los falsos maestros. Hermanos, créanme, así lo dice la Escritura. O sea, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra para enseñarla, tenemos que ir con toda reverencia, con toda humildad. Tenemos que orar mucho a Dios para poder interpretarla correctamente, para enseñarla correctamente. Yo no puedo leer la Biblia y llegar a una interpretación y decir, bueno, esta interpretación que aquí dice a mí no me conviene. Por lo tanto, voy a enseñar esta cosa. Tú estás manipulando lo que Dios dice. Estás haciendo a Dios un Dios mentiroso, porque estás diciendo algo que Dios no dice, pero tú estás diciendo que Dios lo dijo. Sonó como Cantinflas, pero es lo que hacen estas personas. Es lo que dicen estas personas. Y lo toman de tal manera, ellos, que engañan a las personas. Agarran versículos, lo sacan de aquí, y eso se llama sacar un versículo de su contexto. Por ejemplo, algo de lo que ocurre cuando alguien les llega a decir, oiga, es que lo que usted enseña no es correcto. Y ellos lo primero que dicen, ¿te atreves a hablar en contra del ungido de Jehová? Y obviamente están sacando un pasaje. Bueno, ¿quién era el ungido de Jehová? En ese contexto, pues era el rey Saúl, que Dios permitió que se le ungiera como rey. ¿Ok? Entonces, este pasaje lo toman de ahí, pero hermanos, ningún pastor somos reyes, ¿no? Al contrario, el que quiera ser el primero de entre ustedes tiene que ser, ¿qué? El servidor de todos. O sea, un pastor, un anciano, un diácono. Hermanos, somos los primeros que tenemos que servirles a ustedes. No tenemos un lugar de privilegio, somos igual, lo que tenemos es una función diferente. Entonces, estas personas pues siempre dicen este tipo de cosas. ¿Cómo te atreves a decir eso en contra de mí? Cuando es por el contrario. Tú a un maestro de la escritura que vas y le dices, hermano, creo que lo que usted dijo fue incorrecto por esto. Bueno, vamos a platicarlo, vamos a dialogarlo y vemos si realmente es así, porque podemos cometer errores. Cometemos errores, pero normalmente van a ser involuntarios. Es decir, no estamos teniendo un error para sacar provecho, para sacar un beneficio.
o para engañar a alguien, ¿ok? Eso es algo muy diferente, pero estos hombres pues suelen decir ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál va a ser el fin, verdad? El final, bueno, va a ser el infierno, la oscuridad, lo más oscuro de las tinieblas, quiere decir un grado de condenación más fuerte. Y después de ello, en el versículo 15, en la parte primera dice que, bueno, para que lo entendamos desde el 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos, si yo les dijera, a ver, sencillamente, ¿cuál es la característica más sobresaliente de estos versículos que dice que son los falsos maestros? ¿Cuál es la palabra que utiliza ahí muchas veces? Impío. ¿Qué es un impío? Un impío es, la palabra pío quiere decir Dios y el prefijo im quiere decir contra. ¿Ok? Entonces, una persona impía no es solamente una persona que no cree en Dios, sino es una persona que está contra Dios, que las cosas que enseña son blasfemias en contra de Dios. Y la gran mayoría de falsos maestros hablan y dicen muchas cosas que están en contra de Dios. Ya lo estudiamos hace varias semanas. Normalmente hablan mal de Dios, hablan mal de Jesucristo, no reconocen que Él es Dios, que sus atributos, no reconocen su nacimiento virginal, no reconocen que Él vino en cuerpo, no reconocen muchas cosas de Él. No, es más, no reconocen ni siquiera que la Biblia es la autoridad. La interpretan de una manera distinta, no con la forma correcta de estudiarla, para llegar a conclusiones que solamente a ellos les conviene, ¿no? Y ellos lo que suelen decir es que, bueno, yo he llegado a una interpretación no tradicional, ¿no? Y por ejemplo, cuando dicen esas cosas, lo que sigue a continuación, pues es para darle miedo, ¿no? Por ejemplo, hacer fiestas así tipo Halloween, ¿no? Aquí disfrazados y cosas así, ¿no? De muertos, demonios y todo eso, pues que normalmente un cristiano, pienso yo que en su sano juicio no haríamos. Bueno, hay un hombre que dice que pues eso no está tan mal, ¿no? O sea, en hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ya le da una interpretación totalmente diferente a la escritura, algo que no dice la propia palabra de Dios. O alguien que llega así diciendo, no, bueno, por todo lo que yo he estudiado, etcétera, etcétera, y siempre te dicen que han pasado años estudiando. He llegado a la conclusión que antes creía que la salvación no se perdía, pero ahora sí creo que la salvación se pierde. No, pues cuidadito, ¿no? O sea, cuidadito cuando este tipo de maestros dicen ese tipo de cosas. Y la gente muchas veces, pues lo sigue, lo cree, se desvía. ¿Ok? Entonces, la palabra impío quiere decir que dicen cosas en contra de Dios. O sea, no solamente no creen en Dios, sino que hacen cosas en contra de Dios. Ejemplos de esto, pues todos los que ustedes quieran, ¿no? Y que de ahí los falsos maestros de la actualidad han aprendido, ¿no? Por ejemplo, José Smith, ¿no? Que pues para él estaba bien la poligamia, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues la Biblia no enseña poligamia, ¿o sí? ¿Verdad que no? O como otros hombres que enseñan que tener relaciones o casarte con niñas o jovencitas, pues tampoco está mal, ¿no? Como David Koresh, ¿no? Está bien. Pero esos son así como que los ejemplos de hace algunas décadas, ¿no? De algún caso de Smith de algunos siglos. Pero hoy en día, hermanos, esto es muy común también. Hoy común hay falsos maestros que tienen 2 o 3 esposas y a veces las tienen hasta en la misma iglesia. Y la gente ahí está y la gente como si no pasara nada, ¿no? Como si le estuvieras preguntando la hora, ¿no? Hermanos, yo les he dicho en ocasiones anteriores, o sea, estamos viviendo una época de gran apostasía. ¿Okay? Y eso es algo que está profetizado en la Escritura. Entre más se acerque la segunda venida del Señor Jesucristo, va a haber más y más apostasía. Más gente que algún momento se dijo ser cristiano, que dijo ser cristiano verdadero, pues van a dejar, ¿verdad?, la sana doctrina y van a ver, y aquellos que tengan sus características de líder, bueno, pues se van a ir y van a hacer religiones y van a hacer sectas, etcétera. Pero es necesario que venga todo esto, ¿para qué? Para que se sepa quiénes son los verdaderos creyentes. Para que se aparte, ¿verdad?, quiénes son los verdaderos personas
que han creído y confiado en el Señor Jesucristo. ¿Okay? En Judas, ¿verdad? Desde el versículo 5, 6, 7, 11, 13 y 15 vemos que el final de los apóstatas va a ser la condenación eterna. ¿Ok? Y en los versículos 8 y 16 encontramos 4 conductas. Bueno, en el versículo 8, que ya estudiamos la vez pasada, encontramos, ¿verdad?, que tienen una conducta. Dice, voy a leer el versículo 8 de Judas. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, y acuérdense lo que yo le dije, esa palabra soñador quiere decir alguien, ¿verdad?, que no está bien de acá de su cerebro, que alucina, que piensa cosas, ¿verdad? Y de esas cosas que piensa, pues él desarrolla muchas mentiras para que la gente pues sea atraída por lo que dice. Bueno, esa es una conducta, la mentira. La mentira siempre está presente en un falso maestro y tarde o temprano se descubre, ¿ok? Pero aquí, a partir del versículo 16, nosotros vamos a encontrar otras 4 conductas de los falsos maestros. La primera conducta que encontramos aquí dice que son murmuradores, ¿ok? La palabra murmurar es una palabra que quiere decir como alguien que habla así, pero que no se entiende, que habla bajito, que habla a espaldas, que habla a escondida de otros, ¿ok? Así como el murmullo, ¿verdad? De cuando uno va a algún lugar, por ejemplo, si tú has tenido la oportunidad de ir a algún lugar, alguna selva tropical, pues se escucha el ruido de la selva, ¿verdad? Y por ahí se oye, y uno detecta, mira, esos parecen tucanes, esos parecen pájaros, pero se oye mucho ruido. Bueno, esa palabra murmurador, ¿ok? Es una palabra para describir cómo se habla, ¿verdad? Así, algo que no se pueda percibir abiertamente. Entonces, y esta palabra tiene mucho que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel normalmente siempre estaba murmurando. ¿En contra de quién? De Moisés y de Aarón. Ahora sí que eran como su tiro al blanco, ¿eh? Siempre estaban murmurando contra Moisés y Aarón. No, pues Moisés, ¿cómo es posible? Mira, ya la regó aquí, ya se equivocó de esta manera, y Aarón también, que ahí la anda secundando, etcétera. Como Dios, ¿por qué no nos utilizas a nosotros? Siempre murmuración. Bueno, murmurar quiere decir algo, ¿eh? Hablar cosas, normalmente mentiras, incorrectas, a espaldas de otras personas, pero esas murmuraciones, finalmente, pues Dios las conoce y se enteran, ¿ok? Eso es un murmurador. Siguiente conducta. La siguiente conducta que nosotros encontramos aquí en el versículo 16 dice son querellosos. Esta palabra querellosos en griego quiere decir alguien que normalmente está censurando o culpando a los demás, ¿ok? Ah, mira, y esta persona hizo esto, ¿verdad? Seguramente lo dijo o lo hizo por esto. Es decir, no solamente se conforman con hablar mal de otras personas, principalmente de las autoridades, sino que también les meten juicios de valor. Es decir, a lo mejor dijo esta palabra, pero lo dijo, ¿verdad? Como se dice vulgarmente por ahí, ¿verdad? Se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro, ¿no? Entonces, este tipo de personas son querellosos, meten contiendas, meten dificultades entre las personas. Lo siguiente que encontramos aquí en el versículo 16 dice que andan según sus propios, ¿qué? Deseos. Andar bajo sus propios deseos es algo que habla acerca de querer hacer las cosas inmorales, ¿ok? Y cosas inmorales evidentemente son muchas. Particularmente, los falsos maestros tienen 3 áreas bien problemáticas. El primero de ellos es el dinero. O sea, los falsos maestros les gusta obtener dinero, ¿ok? Rápido. En ese aspecto son inmorales, porque el dinero, Dios dice que tenemos que trabajar para poder generar el dinero, no el quitárselo a las personas a través de engaños. La segunda, otra área de inmoralidad, obviamente, pues dependiendo de tus gustos, ¿verdad? Porque hay falsos maestros, pues que son, ¿cómo se llama? Homosexuales, ¿ok? Entonces, tienen problemas, ya sea si son homosexuales con las relaciones con hombres, múltiples relaciones, o con mujeres, o si son pedófilos con niños o con niñas.
¿ok? Entonces, esta parte de la inmoralidad, pues no solamente se da en el dinero, sino aún se da en la parte sexual. Y finalmente, la otra parte es con el poder. O sea, hacen todo para tener poder, para sentirse adorados. Fíjense que los falsos maestros, pues normalmente, ahora hoy en día son muy activos en las redes sociales. Hoy en día ellos, pues además de que tienen sus videos y tienen toda una infraestructura, porque muchos de ellos no son solitos, tienen grandes organizaciones, ¿verdad? De cientos de personas trabajando para ellos, muchas veces de manera gratuita, ¿sí? Los reclutan diciéndoles que están trabajando, que están sirviendo a Dios al estar colaborando en esos ministerios. Entonces, tienen una cantidad de personas trabajando, personas engañadas, a las cuales evidentemente pues ellos les están trabajando toda su parte para que sus videos, para que sus prédicas, para que sus comentarios, para que sus libros y todo lo que hacen pues sean muy conocidos. Entonces esa área problemática para ellos pues es el poder, o sea, quieren tener poder, quieren ser reconocidos, etcétera, ¿ok? Y todo eso tiene que ver con la inmoralidad. O sea, inmoral no solamente tiene que ver con la parte de la sexualidad, sino tiene que ver también con los recursos, también tiene que ver con las relaciones. ¿Okay? La última conducta de un falso maestro, de acuerdo a lo que dice Judas 16, dice, cuya boca habla cosas infladas. ¿Okay? ¿Eso de qué habla? Cosas infladas. Bueno, habla de las famosas lisonjas. Es decir, que le dicen a las personas lo que las personas quieren oír para sacarle provecho. Oye, mira, pues yo veo que usted es un hombre muy importante, ¿verdad? Muy bueno en los negocios, muy diestro, ¿verdad? No, caray, nadie pudo haber construido los negocios que usted ha hecho, ¿verdad? Y por ahí se meten, ¿ok? Pero dentro de eso hay un orgullo, dentro de eso hay una arrogancia, una elocuencia. Utilizan diferentes estrategias psicológicas para poder cautivar a esas personas y finalmente pues obtener de ellas un provecho, como dice aquí, cuya boca habla cosas infladas, adulando, es decir, diciéndole cosas incorrectas, mentiras a las personas, ¿para qué? Para sacar provecho. ¿Okay? Los falsos maestros no gastan palabras en vano, todas tienen un provecho, o sea, quieren sacar provecho. ¿Okay? Los falsos maestros no hablan de la Biblia, no hablan del pecado, no hablan de la condenación, no hablan de vivir una vida santa, no hablan del sacrificio de Cristo Jesús, no hablan de Dios, hablan normalmente de puras cosas de prosperidad. Usted tiene que ser sano, usted tiene que ser rico, usted tiene que ser poderoso, Dios no quiere, ¿verdad?, que usted sufra nada. Y cuando escuchas a estas personas, pues uno dijera, bueno, pues entonces tendríamos que arrancarle muchas páginas a la Biblia, ¿no? Porque nosotros en la Biblia encontramos a grandes hombres de Dios que pasaron todas estas cosas. Job pasó muchas pruebas, pero al final de cuentas, ¿qué dijo Dios de Job? Que era un hombre justo. Abraham pasó muchas pruebas, ¿no? Pero fue el padre de la fe. David pasó muchas pruebas, sufrió mucho. Pablo, Juan el Bautista, nuestro propio Señor Jesucristo. Entonces, si el sufrimiento, las enfermedades y las desgracias fuera algo que Dios no quisiera para sus hijos, pues tendríamos que arrancar, ¿verdad?, todas esas partes de la Biblia, porque estas personas que hablan de, estos falsos maestros que hablan de que Dios no quiere nada de eso para ti, pues están mintiendo, están engañando. Aquí, a continuación les voy a pedir que me pongan una lámina. Aquí viene una lista, espero que todos la vean. Pues muchos de los falsos maestros que ahorita son los que, digamos, están vigentes, son los que mayor influencia tienen. Como les dije, no son todos, ¿ok? Pero muchos de esos hermanos, desafortunadamente, se han desviado a lo largo del tiempo. Han preferido, como hemos estudiado, seguir el camino de Caín, otros por dinero, otros por fama, por lo que ustedes quieran. Yo realmente les invito a todos ustedes que
a estas personas no las sigan en sus redes, no compren sus libros, no compren su música, etcétera. Pero hermanos, pues cada uno de ustedes, yo no les puedo prohibir que lo hagan. Tanto el pastor Ramiro como su servidor, como Beto, tratamos de predicar y enseñar la sana doctrina. Pero yo no les puedo prohibir que ustedes lo sigan, los vean. Yo les puedo sugerir que lo dejen de hacer. Porque cada vez que ustedes entren o vean un video de ellos, bueno, pues son normalmente ya páginas que están monetizando, es decir, por cada vista que ustedes entren, pues a ellos le están cayendo ahí unos dolaritos, ¿no? Entonces ustedes están contribuyendo a que se esté esparciendo falsa enseñanza. ¿Okay? Ahí las láminas se las voy a dejar y bueno, me voy a pasar a la última hoja que es la conclusión. Si quieren, ahí déjenla esta. Como conclusión yo les diría, hermanos, de verdad, ustedes lo que tienen que observar es el carácter de las personas que enseñan la escritura. Ustedes tienen que saber quién es esa persona, cuál es su iglesia, cuál es su doctrina, qué piensa de Jesucristo, qué piensa de la Biblia. Pensar si esa persona realmente es cristiana o no. Muchos cristianos, les digo que a mí me han mandado devocionales y todo eso, me dicen, hermano, le comparto este devocional porque me fue de una gran bendición. Y lo empiezo a revisar y empiezo a ver que no checa, me voy al pie de página y dice, iglesia, testigos de Jehová, iglesia esto, iglesia lo otro. Entonces, hermanos, a veces ni como cristianos nos podemos percibir el error. Entonces, la mejor manera de percibir el error es conociendo la verdad. Les podría yo dar santo y seña de muchas de estas personas, algunas de ellas las conozco en persona y las he tratado, los que están aquí. Les podría dar santo y seña, ¿sí? Pero yo no les voy a venir a hablar mal de estas personas, mejor les enseño la Biblia para que ustedes las conozcan, para que ustedes sepan lo que es correcto y puedan detectar los errores. ¿Sí? Finalmente, como cristianos, tenemos que estar en una guardia continua. La influencia de los falsos maestros no es de ahorita, es desde siempre. Desde Caín para acá, falsos maestros. No es nada nuevo. Quisiera terminar con las palabras que el apóstol Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso y que también nos los dice a todos nosotros por extensión. Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versículos 28 a 30. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Hermanos, el Señor Jesucristo advirtió de esto. Todos los hombres de Dios siempre han tenido oposición, siempre. Y es nuestra responsabilidad nosotros como cristianos estar alertas. Los falsos maestros nos quieren engañar, quieren sacar provecho. La respuesta para ti es, ¿te dejarás engañar? ¿Creerás todo lo que ellos te dicen? Eso solamente depende de ti. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde ya por tu palabra. Gracias por todo lo que nos enseñas a través de Judas, en donde nosotros podemos ver cómo es el carácter de estos falsos maestros. Nosotros podemos ver cómo son las conductas, Señor, que a veces nosotros pues no las conocemos porque estamos alejados de ellos. Pero la gente que está cercana a ellos pues sí las nota, sí las ve Dios. Y lo más importante es que tú las ves. Líbranos, Señor, de desviarnos de la verdad, líbranos de desviarnos de la sana doctrina, de la enseñanza que una vez tú dejaste a tus apóstoles y que de ahí, Señor, ha venido generación tras generación hasta llegar a nosotros, Señor, a través de tu palabra. Gracias por ella, gracias porque a través de ella, Señor, pues tú nos enseñas y te pedimos, Dios, que cada uno de nosotros aprenda, Señor, a verte, ¿sí? A verte a través de tu palabra y poder detectar, conocer la verdad para poder detectar el error de las personas que nos quieren engañar para sacar provecho de nosotros.
En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por todo esto.